Como lo hablábamos hace 8 días, este tema, pues es uno de los temas al cual no queremos a veces enfrentarnos y del cual no queremos hablar, porque es un tema que ha generado durante toda la historia de la iglesia, durante toda la palabra, de hecho, muchas, ¿cómo podríamos llamarlo? Dificultades, complicaciones, controversias, pero estudiando para esta serie y tratando de pedirle al Señor entender que era Dios primero y cómo no confundirnos en esto, definitivamente el Señor me llevaba a entender esto. 1, la palabra de Dios es la verdad. ¿Sí? ¿Cuántos creen eso? Pero la palabra de Dios es la verdad en su totalidad, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero para ser honestos, hay cosas a las que nosotros no queremos enfrentarnos y de las cuales no queremos hablar. Esta es una de ellas, ¿sí? Y yo quiero que usted tome esta serie, y especialmente hoy, no como una prédica, sino como una conversación entre usted y Dios. Yo voy a servir de puente para que usted le haga muchas preguntas a Dios. La semana pasada, en resumen, hablamos del dar, ¿sí? Dentro de lo que significa poner a Dios primero. Y allí hablamos de cómo el Señor le colocó un sello a su pueblo, donde siempre que le afirmó hacia dónde iba a ir, le afirmó esto que dice: yo soy el Señor tu Dios. Vimos todas las formas del dar, desde la limosna, las primicias, la ofrenda y el diezmo. Yo hoy te lo resumo en el orden, porque es donde comenzamos, ¿sí? Lo primero con respecto al área financiera en el dar es el diezmo, que tiene que ver con esto de lo que quiero compartirles un poco el día de hoy. Lo segundo es la ofrenda, es decir, ese es el orden lógico que debe tener la palabra. Y después vienen muchas cosas conectadas con la ofrenda, como la primicia, la limosna, que tienen que ver realmente con el corazón. Para resumírtelo en pocas palabras, lo que hemos aprendido para hacer un principio es que el diezmo es mi compromiso con Dios en obediencia, ¿sí? Esto es algo que yo obedezco, ¿ya? Yo lo puedo tomar de la palabra así. Y lo segundo es que hay una ofrenda en donde Dios me llama a dar por encima de la obligación, por encima de la obediencia, que tiene que ver con mi corazón, ¿sí? Y a eso le llamamos ofrenda. Y con esa introducción un poco, la semana pasada hablamos de unos personajes bien interesantes. Una viuda que entregó lo que tenía, su capacidad. Una mujer de un perfume que entregó algo valioso para ella, ¿sí? Y cómo David se dedicó entonces a la construcción de un altar del Señor, que es la palabra que nos ha llevado a hacer esto que vamos a hacer en Tierra Nueva, a construir un altar al Señor. Y cuando pensaba en esto, cualquiera podría pensar que estamos asociados a hacer la campaña Pro Templo, pero realmente cuando terminaba de ver este pasaje y todo lo que quiero compartirles el día de hoy, si el tiempo me alcanza, es que Dios no está interesado en nuestro dinero. Él es el dueño del oro y de la plata. Pero a Dios le interesa. Miren, me encanta que Jesús nunca se limitó para hablar de plata en la Biblia. De hecho, habló más de plata que de salvación, porque sabía que la plata le iba a enredar la salvación a muchos. Y lo habló claro, lo habló sincero. Y yo quiero en parte que tú me entiendas esto que yo te estoy diciendo hoy, porque tú podrías pensar que esto es un beneficio para esta iglesia, para este lugar, para los que servimos, para el pastor. Pero cuando yo te predico de esto, y es una de las razones por las cuales lo hago, porque no me gusta mucho hablar del tema, ¿sí? Y te voy a decir mis razones. Hoy quiero exponerte el corazón. ¿Por qué no me gusta hablar mucho del tema? Porque he visto, ¿sí?, gente rota y golpeada por este tema. Porque sí, han habido hombres dentro de la iglesia, como los hay en la Biblia, que se han equivocado al respecto, ¿sí? Y han robado, y han hecho las cosas mal. Y por eso a veces es difícil hablar de este tema sin tener un corazón listo. Y quiero empezar acá en el texto clave de hoy. Dice: traigan íntegro. Y cuando la palabra dice íntegro, yo quiero hacerte un llamado a que entiendas que esto no está hablando de porcentajes ni valores. Está hablando de tu corazón. Está hablando de la integridad de tu corazón. ¿Y qué significa un corazón íntegro? Es un corazón que tiene primero a Dios, y como tiene primero a Dios, es un corazón sano, ¿sí? Y un corazón sano, y yo le decía: Señor, tú sabes lo que esto significa. ¿Cómo hago entonces para darle? Lleva 5 años sirviéndole a esta iglesia para sanidad.
esta iglesia ya tiene el corazón sano para hablarle de este tema. Porque después de que Dios restaura, ¿saben qué hace Dios? Restituye. O sea que si Dios ya te está restaurando, si ya restauró, ¿qué hace? Restituye de aquello que se dañó. Y cuando yo leía Malaquías, que es la palabra de Dios, la primera palabra clave aquí que coloca es la integridad. Y tiene que ver con la integridad del corazón, ¿sí? No puedo alejarme del contexto bíblico porque amo el contexto. Creo que siempre nos mantiene anclados a la palabra. Y sí hay un contexto bíblico alrededor de este pasaje. Y es un pueblo que al parecer había sido restaurado, había salido de Egipto, ya iba camino a la tierra prometida, ya había pasado por la tierra prometida, ¿cierto? Y seguía en la búsqueda del Señor, pero que ya estaba siendo restaurado. Es decir, fue un pueblo que se quebró, Dios lo sanó y ahora lo estaba restaurando y ahora lo estaba restituyendo, le estaba proveyendo. Pero este pueblo, en el contexto bíblico de Malaquías, consideró que era mejor ir a lo seguro. Entonces, que ellos le ayudaban a administrar a Dios. Eso es lo que pasa en ese contexto bíblico. Fue un pueblo que vio la mano de Dios, la gloria de Dios, pero cuando llegó la gloria de Dios, ante la dificultad, olvidó que Dios ya lo había hecho. Y nos suele pasar a nosotros, no solo en el área financiera, sino en todas las áreas. Vamos, Dios nos sana, nos toma de su mano, nos restaura, pero después cuando viene la situación a enfrentar para ser probado, ya queremos hacerlo en nuestras fuerzas. Te lo voy a explicar en este sentido para que me lo puedas entender. Tengo una relación emocional, sentimental, equivocada, me rompo, ¿sí? Las situaciones relacionales a veces suelen, cuando Dios no es lo primero, rompernos el corazón. Y entonces me rompo el corazón y busco a Dios. Parece el círculo del cristianismo, ¿no? de lo que hoy somos cristianos. Nos tenemos que golpear para ir a buscar a Dios. Entonces voy y busco a Dios y Dios me dice, tú eres mi hijo. Yo tengo un plan para ti. Entonces me toma de su mano, me restituye, ya me dejó escuchar canciones de despecho un tiempo y ya después me sanó y yo empiezo a alabar a Dios y empiezo a adorar a Dios, ¿cierto? Y entonces ahora que me voy a enfrentar a una nueva relación, porque Dios es un Dios de oportunidades, digan amén. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Dios es un Dios de restauración. Ageo 2:9 dice que en la construcción del nuevo templo, el esplendor de esa segunda casa sería mayor que el primero. ¿Sí o no? Entonces yo lo creo para todas las áreas de mi vida. Pero ¿qué pasa? Entro a esa relación sentimental y quiero volver a probar. Pero entro a esa relación sentimental diciendo, no lo que Dios hizo, sino lo que una vez me dijeron para dolerme. Yo, no, es que ahora yo no vuelvo a confiar porque todos los hombres son, ¿cómo saben de Biblia, no? ¿Qué versículo es ese? ¿Cierto? No, yo ahora voy a ir, pero prevenido. Una cosa es guardar el corazón, que Dios nos llama a guardarlo. Pero otra cosa es dejar de enfrentarme a la prueba porque tengo miedo, cuando Dios ya me restauró, ¿sí? En esta área pasa exactamente igual. Las personas se quiebran, se golpean, Dios las restaura, pero después de que las restaura, ellos, en vez de ser mayordomos de Dios, se vuelven mayordomos de su restauración. Y ya no pueden ver entonces la restitución que Dios quiere hacer. Y ahí fue donde entendí por qué predicarle de esto a la iglesia. No porque vamos a hacer un nuevo altar y vamos a remodelar el templo. ¿Saben por qué? La iglesia debe conocer esto y debe recibir esta palabra porque es beneficio para la iglesia. Es beneficio para ti ponerte en orden y aprender a entender qué significa esto en tu vida. Y si estás comenzando, quiero decirte que tienes el mejor regalo del universo, porque estás comenzando en orden, ¿sí? Y no tienes dolor todavía, no ha pasado nada, ¿sí? Y tú lo puedes hacer en orden. Este pueblo vivía entonces, sigo leyendo ahí Malaquías 3:10, dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Y aquí viene el Señor y dice algo especial. Pruébenme, ¿en qué? En esto. Resalte ahí. Dice el Señor Todopoderoso. Yo voy a ser honesto, no voy a predicar lo que yo no mismo me he preguntado. Y cuando me subí al altar dije, ¿será que alguien tiene resaltado Malaquías 3:10 como promesa? Y yo digo, ¿quién? Y yo, los que tienen Malaquías 3:10 como promesa hoy están frescos recibiendo el mensaje. Los otros están ahí pero peleando conmigo y yo no soy. No me mire a mí, ¿sí? Pero si usted tiene resaltado esto como promesa, usted ya entendió lo que yo le voy a predicar hoy. Hoy está repasando para lo que viene, para entender lo que viene. Y dice aquí,
Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Hay junto con otra promesa que el Señor coloca, en la que coloca un premio, una recompensa, y es honrar a padre y a madre. Dice, honra a tu padre y a madre, ¿para qué? Para que te vaya bien, ¿sí? Y en esta dice, pruébenme en esto, y me dicen si funciona o no. Así por los siglos de los siglos ha sido, ¿sí? Y cuando yo veía esto, entonces decía, pero ¿cómo funcionaba esto acá? Esta es la parte cariñosa de lo que en el versículo anterior Dios le dice a su pueblo. Porque en el versículo anterior le dice algo, ¿sí? Entiéndame, es la palabra de Dios. Ladrones. Le dice a su pueblo, ustedes me están robando. Pero el humanismo nos ha dicho a nosotros que yo tengo que dorarte la palabra para que no sea tan dura. Porque pastor, ¿cómo me va a decir ladrón? Yo no soy un ladrón. Y yo le dije, yo sé, usted es un hijo de Dios, pero puedes estar robando. Y yo tengo la obligación de decirte lo que la palabra dice, ¿sí? Y aquí el contexto de esto es que Dios se enoja y les dice, ustedes me están robando. ¿Por qué lo estaban robando? Porque en este momento, y esto es importante para el contexto, funcionaba una teocracia. No había democracia como hoy, no estaba lo que estábamos haciendo. Era una teocracia. Dios mandaba. Y era lo que Dios dijera. Y ellos en la ley ya sabían qué tenían que hacer. Porque esa administración, por eso los diezmos, muchos dicen que los diezmos en el Antiguo Testamento eran parte de un sistema tributario. ¿Sí? Eran como los impuestos que la gente pagaba, ¿ya? Pero eran parte de la relación de Dios con el pueblo. ¿Sí? Por eso te lo tengo que mostrar en contexto. Es una teocracia porque Dios mandaba y lo decía de esa manera, ¿ya? Y la gente sencillamente, ¿qué hacía? Obedecía. Y claramente aquí en este solo versículo dice, traigan íntegro el diezmo, ¿para qué? Para los fondos del templo. ¿Qué pasaba en ese momento? Como era una teocracia y Dios mandaba, el pueblo, los sacerdotes administraban para todos, ¿sí? ¿Qué pasaba si el pueblo dejaba de diezmar en ese momento? ¿Quién sufría? El pueblo. Porque cuando el pueblo dejaba de diezmar, no había con qué darle a los pobres, ¿sí? Es parte de entender el contexto bíblico de dónde viene esto. Y ahí yo estoy de acuerdo contigo, puedes estarlo meditando, pensando. La iglesia de hoy tiene una responsabilidad que tiene que ver con mayordomía. Y claro que tenemos que dar cuentas de esto. Porque así como en Malaquías, hoy, a pesar de la gracia, a quienes lideramos, a quienes hacemos esto, Dios nos demandará unas cuentas más exigentes. Porque eran las cuentas de rendir para el reino, para el pueblo ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Nos estaba demandando esto. Nos estaba demandando a este pueblo en este momento, ¿qué? Obediencia. Pero la obediencia, y siempre lo he dicho de esta manera, no sé si alguien tenga aquí el don de la fe. ¿Sí? ¿Alguien tiene el don de la fe? Dios los bendiga. Sí, yo creo que hay personas que tienen el don de la fe. Yo siempre les digo, yo no lo tengo. ¿Sí? A mí me falta fe a veces. Yo tengo solo el granito de mostaza y lo guardo ahí. ¿Sí? Lo que pasa es que el principio del don de la fe es la obediencia. Entonces, tú no vas a entender qué es dar por fe hasta que no obedezcas. Yo estoy feliz porque personas hace 8 días me dicen, no, ¿cómo te va a predicar eso? ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo nuevo. Y para Dios hacer algo nuevo, primero pone orden. Y el principio del orden es obediencia. ¿Sí? Yo nunca vi en la palabra que el Señor decía en la creación, en Génesis, que el Señor decía, y voy a hacer la luz, y la luz se puso a pelear con Dios. No, la luz se hizo. ¿Sí o no? Creó los cielos, los aires, las montañas, y la montaña se puso a pelear con Dios. No. ¿Por qué? Porque uno no pelea con la palabra de Dios. Uno en una relación íntima y personal con Dios sí se puede sentar con Dios a hacerle preguntas. Y decirle, Señor, pero ¿y aquí qué? ¿Cómo que ladrones? ¿Soy un ladrón entonces? ¿Qué está pasando aquí en esto? Y Dios me dejaba ver que sencillamente la palabra de Dios es la suma de su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, o como el salmista lo dice, la suma de tus palabras es ¿qué? La verdad. Porque este pedacito de Malaquías debería ser una promesa para todos. ¿Por qué? Porque el diezmo nunca se trató de plata. Se trató de relación. Se trató de corazón. Se trató, ¿sabe de qué?
de prueba, de milagros. Porque ¿por qué el Señor se le iba a ocurrir decir, y aquí le dije yo, Señor, ¿por qué en este detallito, solo en este, nos pruebas? Y nos dejas la licencia para decirte, pruébenme en esto. Porque Dios en estas temporadas a la iglesia que ha sido sanada, que ha sido restaurada, la va a probar. Porque si tú y yo fuimos sanados y restaurados, ¿sí? Es porque Dios nos va a usar. Si Dios a ti te sacó del lodo cenagoso, como dice la palabra, es porque Dios quiere hacer algo contigo. Porque después de sanar, restaurar, viene restituir. Y es posible que muchos acá no estén ya en estas etapas. ¿Saben qué etapa está? En la siguiente, en la de consolidar. Porque ya no están en la preocupación de si obedecen o no, si creen o no. Están en la preocupación de qué es lo que Dios quiere en esta temporada. ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo a mí, íntegro en mi corazón, que no tiene nada que ver con dinero, que tiene que ver con mi relación con Dios? Porque al final de eso se trató. Y llegaba a varias conclusiones, y es que la obediencia total aquí tenía que ver con adoración. Tenía que ver con lo que más ama. Porque ¿qué es adoración? Lo hemos aprendido. Hicimos una serie completa de adoración este año. Adoración es entrega total. Lo que más amo. Lo extremo. La adoración que viene de mi corazón, del fondo. Pero sin obediencia es imposible adorar. Y el Señor lo dice, ¿sí? Obediencia quiero más, no sacrificios, no holocaustos. Entonces, si yo no comienzo por la obediencia, va a ser muy difícil entenderlo. Y yo decía, ¿pero a qué nos llamas a obedecer en este momento? Llega un momento donde después de entender un poco este contexto de Malaquías, de entender la prueba del Señor, pero de entender que hay una promesa, que ya vamos a llegar allá, Dios siempre me dice a mí algo, ¿sí? Y quiero explicártelo de esta manera, en Éxodo 4, del 1 al 5. Cuando Dios te quiere probar, Él te está diciendo, dame esto y pruébame. ¿Sí? Entrégame esto y pruébame. ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer tú? Entregar algo. Y esta es una constante en la palabra de Dios. Pero ese algo no es igual para ti que para ti. Te voy a poner un ejemplo. Alejandra, ¿qué tienes en las manos? Entrégamelo. Bueno, entrégamelo, ¿sí? Esto era lo que ella tenía en las manos. Pero si yo le digo a Jenny, Jenny, entrégame lo que tienes a la mano. ¿Sí? A la luz de esto, ¿quién dio más? A la luz de esto, ella está entregando cada una, ¿qué? Lo que tiene a la mano. Dios, cuando va a probar nuestra obediencia, muchas veces va a decirnos qué es lo que tienes en las manos. Déjeme se lo leo. Éxodo 4, del 1 al 5, dice, Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor no se te ha aparecido? Moisés estaba dudando. Moisés estaba como el pueblo de Malaquías, que ya dudaba y más bien él administraba por si algo, ¿sí? Yo dejo esto por si algo. Pero aquí dice la palabra que Dios le hace esta pregunta a Moisés en su duda. Él le está diciendo, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor le responde, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Esa es tu pregunta hoy. Preguntó el Señor. ¿Y sabe Moisés qué le dijo? Como Jenny, en la mano, este lapicero. ¿Sí? Aleja me dijo, en la mano, ella duró porque me iba a entregar el otro que tenía en la mano, pero bueno, me entregó el otro. ¿Sí? El celular, a la mano, ¿sí o no? ¿Qué tienes en la mano? Ahora, quiero que me lo entiendas a nivel de ilustración. ¿Qué tienes en tu corazón hoy? ¿Qué es lo que hay en tu corazón hoy que Dios te está diciendo? ¿Qué tienes ahí? Porque Moisés, como el pueblo de Israel, estaba haciendo unas preguntas, ¿sí? Estaba dudando, estaba desconfiando, esto sí será, no será, otra vez lo mismo, ¿cómo lo hago? Y Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Mire, cuando Dios pregunta, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en el corazón? Lo que te está diciendo es que Él va a hacer algo. Es que Él va a hacer un milagro. Es que Él va a hacer lo sobrenatural. Porque Él es el único que es capaz, con esto natural, de hacer algo sobrenatural. Y el dar para nosotros realmente es natural. Porque nosotros lo alcanzamos a contar, a ver, a percibir. Pero lo que Él hace con eso siempre es sobrenatural. Nosotros planeamos, nosotros nos ponemos cifras.
Y decimos, voy a llegar acá con la ayuda de Dios y yo por eso estoy en orden. Siempre, siempre Él te va a superar. Siempre, siempre Él te va a superar. Si tú le entregas lo que tienes en las manos. ¿Sí? Y mira lo que pasa aquí. ¿Qué tenía en la mano Moisés? Una vara. La vara. Y uno podría decir, pues una vara. ¿Y qué hizo Dios con esa vara? Cosas sobrenaturales. La convirtió en serpiente. ¿Sí? ¿Para qué? Dice la palabra ahí en Éxodo. Para que crean, esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Hay momentos donde Dios te está probando, te está retando, te está diciendo, trae, entrégame, porque yo voy a hacer lo que nadie más podía hacer. Y yo te estoy hablando esto y vuelvo y repito, esto no es un tema financiero. Dios quiere llevar a esta iglesia a poner a Dios primero, porque Dios va a hacer milagros de sanidad, de fertilidad, de prosperidad financiera, ministeriales. Hay ministerios acá que con lo que está pasando acá nosotros vamos a ver crecer. Tal vez no acá, tal vez en otro lado, pero los vamos a ver crecer. Por lo que pasó acá. Y por esa razón yo hoy me emociono decir, yo no le puedo dejar de predicar esto a la iglesia. Porque ese no es un beneficio para mí, es un beneficio para ti. Y dentro de nuestra oración como grupo, como líderes, nosotros siempre le decíamos a Dios, Señor, que esto que vamos a hacer acá no se vea bonito acá y en las casas no. Que esto que vamos a hacer acá sea el crecimiento de tu casa. ¿Por qué? Porque cuando Dios te preguntó, ¿qué tienes en las manos? Tú sencillamente, ¿qué hiciste? Lo entregaste. Pero no es la primera vez que Dios lo hace. En Marcos 6:34 hay un gran ejemplo. Dice la palabra de Dios, Juan lo relata de esta manera, Marcos no. Pero dice la palabra de Dios que Jesús estaba caminando con los discípulos y que llegó un momento donde había tanta gente. Escúchame lo que dice la palabra en Marcos 6:34. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ¿qué? Como ovejas sin pastor. Imagínese una oveja sin pastor, ¿cómo anda? ¿Sí? Desapercibida, ¿sí? Desorientada, tal vez loca, medio cabra, ¿sí? Pero Jesús dice que esta gente que estaba allí eran ovejas sin pastor y que Él sintió compasión por ellas. Hay una iglesia que frente a este tema de poner a Dios primero, del dar, anda como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque pastores las maltrataron y las dañaron. Pero lo que yo te estoy diciendo acá es que hay demasiadas razones para que tú te sanes y para que tú avances a lo siguiente, porque Dios quiere hacer algo especial en tu vida. ¿Sí? Ya es tiempo de tomar mi dolor y no acariciarlo más y decirle, Señor, esto es lo que yo tengo en mis manos. Haz el milagro, porque yo no lo entiendo. Esto es lo que yo tengo en mis manos. Multiplica tú, porque a veces yo solo he sabido dividir. Mira lo que dice ahí. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. ¿Qué hizo Jesús? Los mandó a comer. Recuerda el dato, eran muchas personas, muchas, miles. Y mire lo que viene a continuación. Dice Jesús, denle ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Y ellos le responden, eso costaría casi un año de trabajo. O sea, ellos le estaban diciendo, Jesús le está diciendo, aliméntenlos ¿con qué? Con lo que tienen a la mano. Y ellos los discípulos que le estaban respondiendo, yo no creo, pastor, eso de Dios primero no es para mí, porque yo no tengo, porque yo ni siquiera tengo trabajo, porque yo estoy roto. Dios primero es para ti, porque Dios quiere restaurarte, pero para que Él sea primero, porque Él quiere hacer algo nuevo y Él quiere hacer milagros, pero necesita que tú respondas con lo que tienes en la mano. Lo que tienes en la mano es el sudor de tu frente. Eso es lo que Dios te está pidiendo, no te estreses. Lo que tienes a la mano es el principio de un milagro. Aquí los discípulos dijeron, eso es imposible.
nos cuesta un año. En Juan, Felipe dice, son 8 meses de trabajo. ¿Sí? Ahí ve uno la diferencia de cómo perspectivamente cada evangelio es visto desde Juan, desde Marcos. Porque Marcos coloca un año y Felipe coloca 8 meses. Porque Marcos era el ingeniero de la Biblia, él era más preciso. El otro aproximó. ¿Sí? Era del corazón. Pero eso no es importante. Lo importante aquí es que aunque nuestra fe falta, Jesús vuelve y hace la misma pregunta. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero de pan para darles de comer? Y Jesús respondió, ¿cuántos panes tienen? ¿Qué tienes en la mano? Lo mismo. Por todos lados está diciendo, yo quiero un milagro, Señor. Siempre Dios te va a responder, ¿qué tienes a la mano? Porque eso que tienes a la mano es el comienzo de tu milagro. Y tal vez tú eres el comienzo de un milagro. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros hemos sido restaurados, ¿sí? Mire, hay personas que llegan a la iglesia y dicen, yo le había orado a Dios por este sitio. ¿Sabe qué hizo Dios? Un día me cogió a mi esposa y a mí, y nos dijo, necesito hacer un milagro. Y nosotros nos mirábamos al espejo y decíamos, esto es imposible. ¿Conmigo? Eso es imposible. Conmigo, ser un buen esposo, ser un buen padre, ser una buena mamá, en un mundo donde las mujeres están bombardeadas frente a la maternidad. Es imposible. Pero yo te quiero decir, Dios hoy te dice, solo lo que tienes en la mano es suficiente. No necesito que tengas el PhD, la maestría. Con lo que tienes en la mano hoy lo voy a hacer. Y tal vez es el comienzo de ir a otros niveles académicos, seguramente. Pero con lo que tienes en la mano él lo va a hacer. ¿Sabe quién puso los panes y los peces? ¿Quién? Un niño. Era increíble. Pero Dios tiene esta manera especial de concordar en la palabra de Dios. En Isaías dice que un niño les predicará. Era Jesús. Y acá, en la misma pregunta, un niño aparece con 5 panes y 2 peces. Y tal vez tú solo tienes 5 panes y 2 peces para poner a Dios primero. Yo te quiero decir hoy, eso es lo que Dios necesita. No más. Pero Él quiere que simbólicamente tú hoy lo pongas a Él primero. Porque lo que vas a ver no es para este lugar. Es para ti, es para tu corazón, es para tu casa. Porque lo que pasa en tu casa hará milagros que predicarán para muchos que aquí van a ver milagros. No sé si me lo estás entendiendo. Hay cosas que se anteponen en medio de lo que nosotros tenemos para ponernos a dudar. Una, la comparación. Cuando usted se empieza a comparar, usted le da terreno al diablo. ¿Sí? Y yo siempre le digo esto a las parejas, ay, pero es que pastor, él fuera como el esposo de tal. ¿Sí? O uno a veces entre esposos dice, ay, ¿por qué no hacemos un intercambio, no? ¿Sí? Una semanita cambiemos de esposa, sin derecho a nada, ¿no? Porque a veces nos comparamos y creemos que lo que se ve es mejor que lo que tengo. Pero lo que tengo es lo que Dios quiso poner en mis manos para hacer el milagro. Y lo que tú tienes en tus manos ahora es lo que Dios necesita que tengas. La incredulidad, porque el enemigo se encarga de ponernos a hacer cuentas y decir yo no puedo. Y esta decisión de poner a Dios primero es, tengo 5 panes, 5 peces. Tengo una vara. Esto es lo que tengo, Señor. Pero yo quiero ponerte a ti, Dios, primero. Yo quiero hacer parte de esto. Y para poder poner a Dios primero, tú no vas a poder evaluarte en las condiciones naturales. Porque no te va a dar nunca. Tienes que ponerte en las sobrenaturales. Mire, en Juan lo relata de esta manera. Dice,
Algún tiempo después Jesús fue a la otra orilla del mar, a Galilea. Y mucha gente lo seguía porque veían señales milagrosas que hacía con los enfermos. En la palabra de Dios muchas veces cuando Dios pidió fue para hacer milagros. Y usted lo puede ver desde esta perspectiva. No, es que somos interesados y estamos detrás de la bendición y nos olvidamos del Dios de la bendición. Yo te quiero decir hoy, sí, pero no. Porque Él lo único que te está diciendo es que tienes en las manos. Él sabe de tu incredulidad y de la mía. Él sabe que nosotros dudamos. Pero te está diciendo, ven, déjame hacer. Que con lo que tienes, con ese grano de mostaza, yo quiero hacer. Nadie lo ve, sí. Usted y yo, muchos de los que estamos acá, nadie habría dado un peso por nosotros. Alégrese cuando usted se encuentra a alguien en la calle y le dicen, usted, dele gloria a Dios. Porque Dios hizo con lo que usted tenía en las manos. Dice ahí en Juan 6, versículo 5, ¿dónde vamos a comprar pan, a comprar pan para que coma esta gente? Felipe dice, ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, este está mejor. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Escúchame esto. Este ni siquiera salió lo que él tenía en las manos. Este cogió lo que tenía el chino al lado. Yo creo que el pobre muchacho, no, pero estos son míos, ¿sí o no? Pero Andrés dijo, mire, pues eso es lo que hay, pero eso no va a alcanzar. ¿Sabe por qué? Porque en la comparación, en la incredulidad, el diablo siempre nos pone a medirnos. Y la única medida de Dios para ti y para mí es que somos hijos de Dios. Y que somos aceptados, seguros e importantes. Usted haga con lo que Dios le dio. Pero aún en esa comparación, Andrés le dice, aquí hay 5 panes, 2 peces, no va a alcanzar, pero eso es lo que hay. Y yo digo, ¿cómo le quitarían esos panes y esos peces a ese niño? ¿Sí? Porque si hay alguien hambriento es un niño. Viven con hambre siempre. Pero ¿sabe qué estaba pasando aquí? Estaba pasando entrega. Estaba pasando que iba a haber un cambio de mentalidad en los discípulos. Estaba pasando que él estaba diciendo, entrégame tu limitación, que yo voy a poner mi milagro. Y dice la palabra allí que que es el primer ejemplo, uno de los mejores ejemplos de mayordomía en la Biblia, dice que los panes no solo sobraron. Jesús decía, recojan lo que sobra, porque con eso va a salir el resto. Y después en matemática financiera vamos a ver cuántas canastas salieron, cuántas sobraron y cómo la precisión de Dios en el milagro hace que nunca falte y hace que sea pleno. Cuando tú entregas lo que es pleno para ti, cuando tú entregas eso que Dios te está pidiendo allí, Dios lo va a hacer pleno. A ti te va a seguir haciendo falta, créemelo. Si tú estás decidiendo cómo hacer parte de Dios primero y te hace falta, créemelo, te va a hacer falta. A mí también me hace falta. Y cada que miro la decisión digo, ¿qué hice? Pero cada que pienso en qué hice, digo, Dios va a hacer algo. ¿Por qué? Porque Él me dijo, pruébenme en esto. Y el Salmo 37:4, el salmista dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Cuando tú te deleitas en entregar tu vara, tus panes, tus peces, cuando tú dices, Señor, esto es lo que tengo, haz. Se trata de ti, no de mí. Mire, es tanto así de mayordomía que en Mateo 25 el Señor le dice a sus discípulos, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Usted y yo nos movemos en un principio de un encargo, pero a veces el dolor, la frustración, lo que nos hicieron, nos quita la oportunidad
de entregar lo que tenemos en las manos para que Dios haga lo nuevo. Y le voy a dar este ejemplo. ¿Sabe qué pasa con esto? Que al principio duele, pero después usted lo disfruta. Voy a hacer una encuesta que vengo haciendo últimamente. Aquí hay mamás, ¿sí? Quiero preguntar así técnicamente, porque es que yo escuché esto y yo decía, yo nunca había pensado en esto. Nunca. Voy a preguntarle a una mamá de las mamás. Levanten la mano las mamás, que después de eso, levanten la mano, ahí están las mamás. Mírenlas bien, ¿vio? Y mírenle la cara sobre todo. Porque yo no veo a ninguna de ellas, ni he visto conversación de mujeres mamás diciendo, ay, no, es que a mí me dolió tanto. Yo todavía me acuerdo del dolor. Yo no he visto nunca a una mamá diciendo eso. Levanten la mano las mamás que son mamás por segunda o tercera vez. Mire cómo sonríen y todo. Y yo digo, ¿cómo hacen? Hay algo especial en la creación con el que Dios diseñó a la mujer para que ese dolor tan terrible que no sé cómo es, porque no, solo me lo imagino por chisme, ¿sí? Me encanta el médico del curso psicoprofiláctico de nosotros, porque él era muy de la razón y nos decía, miren, les voy a poner el ejemplo. El parto es como si usted tuviera un ladrillo caliente entre las piernas. Entonces todos nos quedamos como... Y él decía, ¿quién ha tenido un ladrillo caliente entre las piernas? Pues nadie. Usted solo se lo imagina. Lo que sí usted sabe ahí es que es un dolor berraco. ¿Sí o no? Dios bendiga a cada mamá, ¿sí o no? Pero ¿por qué te estoy trayendo esto a colación? No me quiero ir del tema. El tema es que hay cosas que a veces nos cuestan. Hay cosas que tenemos a la mano que nos cuestan. Nos va a doler entregarlas, nos va a doler pararlas, dejarlas de hacer. Hay panes y peces que usted tenía preparados para otra cosa. Y va a doler. Y usted va a dudar, pero ¿será que sí? Pero que cuando usted dice, esto es de Dios, pasa como en el parto de las mamás. Usted no se vuelve a acordar de eso. Usted ve a sus hijos, es más, usted ve a sus hijos en la casa y dice, tan bonito, usted no puede decir todo lo que me dolió este desgraciado, ¿no? No. Cuando Dios te pide lo que tienes en las manos, está haciendo un ejemplo similar. A veces, quitártelo, yo me imagino la quitada de esos panes y esos peces de chino. Que pase, hombre, que son míos. Esto es chisme, no, eso no está en la Biblia. Pero el hombre los entrega. ¿Y sabe por qué los entrega? Porque hacían alimentar 5,000. Cuando usted y yo entregamos lo que tenemos en nuestras manos, créamelo, usted es el bendecido, pero millares van a recibir de lo que usted sembró. Un día un intercesor clamó por mí, entregó lo que tenía en sus manos, su tiempo, se arrodilló, clamó por mí. Y gracias a ese hombre, a esa mujer, yo puedo estarte diciendo esto hoy. Cuando Dios te dice, pruébame en esto, suelta y entrégame, lo que te está diciendo es que lo que Él va a hacer es un milagro. Y sí, a veces va a doler, pero va a ser un milagro. Y cuando el milagro ocurre, usted sabe que tiene que adorar a Dios. Porque tanto la vara, los panes y lo que entregamos, todo, tiene que ver realmente con adoración. Con poner a Dios primero. Con adorarlo extremadamente. Con decirle a Dios, yo quiero lo nuevo. Yo quiero entender que al final nada me pertenece. Y que mi paso por este lugar es solo cuestión de mayordomía. Porque mi anhelo, mi deseo, cuando tú hoy me estás diciendo que tienes en las manos, es atesorar la vida eterna y entender para qué estoy en este planeta. Pablo dice que si nuestra salvación solo fuera para esto, sería una estupidez. Cuando Dios te está diciendo que tienes en las manos, Él te está hablando de eternidad. Él te está hablando de salvación. Y escúchame esto, no es un requisito, pero cuando Dios dice pruébenme, no hay una sola persona que pueda decir que probó a Dios en esto y no vio su mano.
Y cuando te estoy diciendo que no vio su mano, te puedo dar con claridad y contundencia testimonios de sanidad, de fertilidad, de restauración matrimonial, de sanidad en un corazón. Y de ahí en adelante, todo lo que Dios puede hacer. Y por eso tal vez creo que cuando el Señor nos pide lo que tenemos en las manos, no podemos dejar de recordar las palabras de Mateo 6, versículo 21. Cuando nos recuerda que donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Y sabe qué dice ahí en el versículo 24, más adelantico? Nadie puede servir a dos señores. O es Dios o no es más. O todo lo que haces es para Dios o no hay Dios primero. Amén. Quiero cerrar con esto. Malaquías 3:10. Parte B. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y vean, usted y yo vivimos por fe y no por vista. Pero en esta promesa el Señor te dice, pruébame con fe y verás. ¡Wow! Esto es un reto diferente. Y yo decía, Padre Santo, ¿en qué momento a veces nos volvemos tan religiosos que dejamos de predicar los principios que van a bendecir a las personas? ¿En qué momento le quitamos a la iglesia la oportunidad de ver este Dios que es tan espectacular? ¿Y saben por qué razón usted a veces ve que unos y otros? Porque están viviendo su fe, entregando lo que tienen en sus manos, diciéndole a Dios, esto es lo que hay y yo creo en ti. Y ellos viven creyendo la promesa, viven probando a Dios en el buen sentido del texto bíblico, y dice, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que ¿qué? Sobreabunde. Ni siquiera es abundancia, es sobreabundancia. ¿Y sabe qué pasa cuando usted tiene el principio claro y usted le sobreabunda? Pues usted da. ¿Por qué? Porque siempre va a sobreabundar. Y cuando le sobreabunda, ¿saben por qué Dios lo hace? Es porque antes de probarlo, Dios le dijo, traigan íntegro. Aquella persona que no tiene un corazón íntegro en sanidad, sanado, para dar, es una persona que después se le va a devolver el principio. ¿Por qué? Porque no está dando con la intención clara. Porque cuando Dios dice prueben, antes habló de integridad. Entonces con esta persona, ¿qué pasa? Que puede religiosamente dar, pero cuando viene la prueba, ¿sí? Se aleja porque Dios le falló. O da, y como no sabe ser fiel mayordomo en lo poco, entonces Dios tiene que limitar porque no lo puede poner en lo mucho. ¿Por qué? Porque su corazón no está preparado. Y yo quiero recordarte esto. Esta iglesia lleva 5 años preparándose para esto. Es lo que Dios me habló esta semana. Y ya estamos preparados, muchos en el corazón, para entregar lo que tenemos en las manos. Y para que Dios haga milagros. Sigue diciendo la palabra de Dios. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides, los campos, no pierda su fruto, dice el Señor Todopoderoso. ¡Wow! Yo te quiero decir esto. ¿No lo quieres ver de todas las formas que te lo he mostrado? Obedecer a Dios en esta área es un principio de guerra espiritual. Porque cuando tú aprendes a darle a Dios de esta manera, tu corazón está guardado. Y el diablo sabe que contigo hay muchas cosas que no tiene que tocar. Porque estás cubierto. Estás protegido espiritualmente. En tu corazón. Puede que haya otras en las que vas a seguir trabajando, pero en esas